En su residencia, el extitular del Ministerio de Gobernación, Napoleón Barrientos, fue notificado que un juez autorizó su detención por la posible comisión de los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes. En el juzgado de 10º penal, al exfuncionario se le dio a conocer el motivo de su detención. Al finalizar la diligencia, reiteró que se tomó la decisión de no usar la fuerza pública y de mantener los diálogos. La orden era para las fuerzas de seguridad en general, policía y gobernación. Lo que hace es trasladar y dar las instrucciones por escrito a la Policía Nacional Civil. Se giraron esas órdenes. En la misma resolución de la Corte de Constitucionalidad, siempre en todas sus resoluciones, si ustedes la revisan, dice que debe privilegiarse el diálogo y la vida, que por ningún momento debe vulnerarse la vida de los ciudadanos. Eso fue lo que nosotros cumplimos. La primera declaración del extitular de la cartera del Interior quedó programada para el martes 16 de enero a las 14 horas. De momento se ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. Bueno, me notificaron el motivo de mi detención y ordenaron mi traslado a un centro de detención privado para privados de libertad, Mariscal Zavala, así es que para allá vamos. El Ministerio Público informó que Barrientos no cumplió con una resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha 16 de marzo del 2023, en la cual se ordenó ejecutar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación. El ente investigativo agregó que en el marco de las manifestaciones se ha bloqueado el acceso a la sede principal del Ministerio Público, situación que las autoridades denunciadas debieron solventar. Bueno, uno de los temas del día, la captura del exministro de Gobernación. Recordemos entonces el año pasado, con la serie de disturbios y situaciones que se dieron, pues la Corte de Constitucionalidad había ordenado que se retiraran a manifestantes y se garantizara también la libre locomoción en las afueras del edificio del Ministerio Público y de otras entidades. Sin embargo, pues ya explicaba el exministro de Gobernación cuál fue la decisión que se tomó para evitar que esta situación se diera de una forma más fuerte, y de esta manera trataban ellos de llamar a la calma y de no confrontar también. Entonces, en materia de seguridad, para ellos era la decisión correcta. Eso fue lo que hicieron. Sin embargo, legalmente, pues aquí están las consecuencias. Y yo creo que al final, Fernando, es parte de pues el riesgo, ¿no?, de estar en administración pública, especialmente en un ministerio tan fuerte y tan importante como es Gobernación. Creo que lo has dicho de una manera muy atinada. Cada persona que se involucra en política sabe perfectamente que este tipo de circunstancias pueden estar a la vuelta de la esquina, sea durante tu gestión, y si gozas del derecho ante juicio, pues tendrás que utilizarlo y eso te beneficiará, pero en el momento en que ya no lo tienes, obviamente puede venir desde cualquiera de los ángulos en donde menos te imaginas un problema legal, un problema jurídico. Obviamente, como cualquier ciudadano, tiene que afrontar esas circunstancias y, pues, de la mano de su defensa legal, establecer los mecanismos para, pues, poder presentarle al juez sus valoraciones, su valoración de la prueba, cómo realmente la carga de la prueba él va a tratar de enfocarla a convencer al juez del por qué actuó o bien no actuó en su momento como esperaba en este caso el Ministerio Público. Naturalmente hay que entender que este momento político en el país es muy complejo. Sabemos perfectamente que dentro de las atribuciones que el Ministerio Público debe realizar cada 24 horas y no para los 365 días del año, es pues este tipo de acciones penales en contra de quien se considera ha infringido alguna normativa legal, sobre todo si es constitutiva de delito. Sin embargo, del otro lado, pues está la lógica. Y la lógica muchas veces trata de permear con lo que la ley establece. Porque alguien que no conoce a profundidad la ley te puede decir, sí, pero es que estuvo mejor que no actuara, porque si no, esto se hubiera vuelto una hecatombe y saber ni cómo hubiera parado el país. Hay que entender, y aquella famosa frase en el idioma inglés del what if, ¿qué sucedería si? ¿O qué hubiera sucedido? Eso nunca lo vamos a saber.
Entonces, acá tenemos una Guatemala que cuando se generaron todos estos bloqueos, no hubo una intervención de la Policía Nacional Civil como el brazo del Estado de Guatemala, generador de la coercibilidad y de la obligatoriedad hacia el ciudadano de que cumpla la ley. No se dio. Esto tuvo como resultado que no tuviéramos ningún tipo de enfrentamientos. Te recordás, estabas tú con tu bebé en ese momento, pero el problema allá en el periférico, en la Betania, que llega pues un grupo de policías a tratar de disolver el grupo que estaba ahí bloqueando y se les salió las cosas de las manos, porque fueron pues no sé cuántos vecinos de esa área que se les pusieron de frente y realmente fue una situación muy compleja. Recuerdo perfectamente, aquí en el canal estábamos con ese entredicho de, bueno, ¿qué sucede en este instante? Porque las cosas estaban realmente muy caldeadas, los ánimos muy caldeados, y si la policía realmente hubiera llegado con la actitud de sometimiento al ciudadano que en ese momento estaba bloqueando los puntos que pues, sabemos perfectamente cuántos fueron, ¿qué hubiera sucedido? No lo sabemos. Entonces, hoy por hoy, pues dentro de todo, pasó ese momento de la historia del país sin ningún inconveniente de enfrentamientos que hubiera podido desatar algún tema de desorden social que de verdad hubiera podido ser lamentable. No lo tuvimos y eso es una bendición para todo el país. Y entonces hoy, pues el exministro Napoleón Barrientos tendrá que dilucidar su situación jurídica, explicar de su lado por qué actuó así y veremos pues cuál es la interpretación. Ojo, lo más importante es que es la interpretación del juez a cargo de qué es lo que realmente conviene acá hacer en función de lo que establece nuestra ley. Vamos a ir con otros puntos también que es necesario ir recalcando, pero continuaremos ahí con las preguntas también para Fernando. El Ministerio Público, recordemos que amplió información respecto a la orden de captura contra Napoleón Barrientos, el exministro de Gobernación, a quien señala de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia, a una resolución de fecha de 16 de marzo del 2023 de la Corte de Constitucionalidad. De acuerdo con la investigación, durante los bloqueos que se registraron en octubre del 2023, el entonces ministro omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos y en especial la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales. Continuando entonces con los puntos destacados, sobre los señalamientos, el exfuncionario indicó que el Ministerio de Gobernación como parte del organismo ejecutivo es una entidad donde se toman decisiones colegiadas y que en ese caso la prioridad era evitar la violencia y evitar incendiar al país. A criterio del exfuncionario, con las acciones que se tomaron se priorizó la vida, pues de otra manera hubieran surgido graves consecuencias para el país. Agregó que nunca hubo una presión política definida y que actuaron de acuerdo a la ley con base a los análisis para que la situación no se agravara. Fernando, en este caso, el panorama legal del exministro de Gobernación por estos dos delitos de los cuales se le están señalando incumplimiento de deberes y desobediencia, ¿cuál podría ser? ¿Cómo se está tipificado estos dos delitos? Bueno, básicamente nuestro ordenamiento jurídico penal es muy puntual en cuanto a estos delitos que se le están imputando, en este caso al exministro. El tema es que uno de ellos, que es el hecho del incumplimiento de tus deberes, realmente conlleva un análisis de cuál es realmente el aporte de pruebas que en este caso el ente investigador, Ministerio Público, le aporte al juez. Y en algún momento compartí contigo algo muy importante que es una de las características elementales de todos esos guatemaltecos y guatemaltecas profesionales del derecho que tienen a cargo una judicatura dentro del organismo judicial, es decir, jueces y juezas, que es una característica llamada sana crítica. Ellos o ellas van a aplicar la normativa del derecho positivo, es decir, el derecho vigente, van a hacer un análisis del derecho sustantivo con el derecho procesal para determinar cuál es la resolución que más se apega a lo que determina la ley. Pero la sana crítica es una característica exclusiva de los jueces y le permite al juez
aplicar su lógica humana. Y la lógica humana establece mecanismos muy profundos en cuanto a qué fue lo que realmente en ese instante era lo mejor para el país. Entiendo perfectamente las declaraciones del Ministerio Público y sí, son válidas, por supuesto que sí. Omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público. ¿Había problemas en esos momentos de paz y orden público? Sí, definitivamente, ¿verdad? Hubo incluso momentos atentatorios en contra de la vida de muchos guatemaltecos que querían pasar en algún momento y las amenazas de los vecinos enardecidos por lo que estaba aconteciendo en el país en esos días, realmente puso en peligro la vida de mucha gente. Sin embargo, la sana crítica aquí entraría para dilucidar lo siguiente, Sandy. ¿Hubo alguna pérdida humana por estos bloqueos versus qué escenario jurídico se hubiera dado en el país si realmente el ministro sale y obviamente cumple con lo que ya se le había dado como mandato, ¿verdad? Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Era el mandato que la resolución le ordenaba. Él tomó la decisión de no ejecutarlo, de no implementarlo, sabiendo que meses después iba a suceder esto. Eso él ya lo sabía. Y es nuevamente como utilizo cuando abrimos el análisis, toda persona que llega a ser presidente, vicepresidente, ministro, viceministro, secretario presidencial, encargado de cualquier entidad pública, sabes que en cualquier momento una decisión, una firma, una instrucción, hacer algo como lo establece nuestro ordenamiento jurídico o bien dejar de hacer algo, te puede traer consecuencias jurídicas. Y sobre todo entender que la prescripción de estas actitudes de un funcionario termina en 20 años. Exactamente. ¿Sí? Es decir, ahorita podría el exministro quitarse este problema de encima. Más adelante. Pero más adelante no sabes si se vuelve a reactivar el caso. Exacto. Creo que nuestros amigos y amigas televidentes están muy al tanto de cuántos casos hoy mismo, entre ayer y hoy, se han reactivado casos desde hace 5, 6, 7 años que estaban en stand-by. Así funciona nuestro sistema. Entonces, es parte de tomar la decisión un día de decir, yo me meto a política y voy a estar ahí adentro con la idea de trabajar por Guatemala, por supuesto. Pero, pues, obviamente hay que entender muy bien cuál es la responsabilidad de tus acciones. Aquí es la excepción de lo que sucede, por ejemplo, con un diputado. El diputado constitucionalmente tiene irresponsabilidad de sus acciones. Fíjate qué interesante. Es algo, pero que de verdad, para hacer una tesis doctoral, cualquier funcionario tiene responsabilidad sobre lo que hace. El único que no es el funcionario llamado diputado, que tiene irresponsabilidad de sus acciones y sus declaraciones. Entonces, acá, pues, el profesional sabía perfectamente desde el primer día que dijo que sí, que en algún momento, sobre todo, como tú bien lo dijiste, manejando ese ministerio tan complejo como lo es Gobernación, en algún momento podría resultar una problemática de esta naturaleza. Ahí sí que ahora enfrentarlo con sus abogados. El punto aquí es, bueno, por esta situación o se podría enfrentar el hecho de lo que está pasando ahora, del incumplimiento de deberes, de desobediencia, o si hubiese dado la orden y la situación se hubiera tornado un poco más complicada, con muertos, con, bueno, toda esta situación. Como él dijo, incendiar el país. Exactamente. Entonces ahí hubiese venido otra investigación. Exacto. Realmente yo creo que el riesgo estaba en cualquiera de las medidas que se tomaran, ¿no? Muy buen análisis, Andy. Justamente era lo que en ese momento en que él tomó la decisión de decir, miren, señores autoridades de la Policía Nacional Civil, vamos a esperar, vamos a calmar las situaciones y no vamos a ejecutar lo que la resolución establece. Perfecto. Y entonces no se dio lo que hubiera sucedido. Con esos ánimos caldeados de aquel entonces, no me puedo ni imaginar qué hubiera sucedido en el país. Creo que todos lo sabemos. Entonces, hubiera venido, como tú bien lo dices, por otro lado, algún tipo de demanda, algún tipo de denuncia, y bueno, pues esto es parte de la vida de un político. Así es.
Bueno, esta es la noticia destacada, una de las noticias destacadas del día. Veremos entonces en qué finaliza, al final cuál será el criterio del juez sobre el caso del exministro de Gobernación. Con eso nosotros haremos una pausa, regresamos enseguida con una entrevista, no se la pierda.